Hola muchachos, como quedamos les voy a enviar un video, más bien, este es un video. En esta ocasión vamos a empezar el bloque en la unidad número 2 que se llama toma de decisiones. Bien, tomamos decisiones todos los días tomamos cuando decidimos si iremos en autobús, al trabajo, a la escuela o en el taxi, si vamos a tomar un helado de vainilla o de chocolate, si vamos a utilizar azúcar o vamos a utilizar Splenda en el café. Atravesamos todos los días procesos para tomar pequeñas decisiones, incluso a pesar de que sus elecciones sean simples y fáciles y difíciles. Todos nos preguntamos cómo terminamos tomando decisiones mucho más complicadas de las que parecen ser, ¿sí? En el trabajo las decisiones no son tan simples como elegir lo que uno quiere beber en el desayuno. Es el motivo por el que resulta tan importante entender cuál es el proceso en cuanto a la toma de decisiones. Primero es necesario saber qué carambas es una decisión. Aquí está en la diapositiva lo que les decía, ¿no? Todos los días tomamos decisiones y las decisiones pueden ser tan fáciles como subir o no a un camión, como desayunar o qué ropa usar. Les decía, el trabajo siempre es más difícil. Entonces, el proceso que atraviesa una persona cuando debe de elegir entre varias opciones es lo que vamos a llamar decisión, ¿sí? Entonces, diariamente cada individuo está ante la situación en la que debe optar por algo y esa decisión no siempre resulta tan simple. El proceso de la toma de decisiones se activa cuando se presentan conflictos en diversos ámbitos de la vida a los que hay que encontrarles una mejor solución o la mejor solución posible. En el ámbito de la conducta y la psiquis humana, este es un tema fundamental, ya que las personas no responden de la misma forma en diferentes situaciones problemáticas debido a diversos elementos como la estructura de la personalidad, el desarrollo y la madurez de la persona y la etapa de vida en que se encuentre. De acuerdo a un autor que se apellida Senge, Peter Senge, eso se debe al modelo mental de cada una de las personas que cada uno de nosotros tenemos. Los procesos en la toma de decisiones son varios. Ahora, a la hora de enfrentar una situación a resolver, es importante que el individuo siga ciertos pasos. Todos debemos de seguir ciertos pasos en este proceso, en la toma de decisiones, y esto se le llama proceso de la toma de decisiones. Estos pasos pueden ser: primero es definir el problema. A la hora de enfrentar una situación a resolver, es importante que el individuo siga ciertos pasos, les digo, y el definir el problema es análisis de la situación en que se enfrenta, es decir, vamos a ver qué es lo que tenemos como enfrente del problema. Consideremos que un problema no es una pelea entre varias personas o entre el jefe y los compañeros de trabajo, no. Un problema son simple y sencillamente una situación problematizada. ¿Qué color de zapatos me voy a poner hoy? Ese es mi problema, ¿no? Esa es la situación problematizada. El siguiente, entonces ya definimos cuál sería el problema, ¿no? Entonces lo que sería detectar las alternativas posibles, es decir, vamos a definir y a reconocer las combinaciones de las acciones que podemos tomar para resolver nuestro problema. Esto parece ser muy fácil, pero hay veces que los problemas no son tan simples como elegir un color de zapatos. Después, prever los resultados. Prever los resultados es detectar aquellas posibles consecuencias de cada una de las diferentes alternativas que tengamos para solucionar los problemas. En este caso estamos hablando del contexto en que se lleva a cabo la decisión. Todo va a depender de lo que esté pasando, de donde estemos y de todo lo que esté alrededor y que conlleve esa decisión. A la siguiente etapa, el proceso de la etapa es optar por una alternativa. Ya que tenemos varias opciones, pues debemos elegir una, ¿sí? Esa sería la alternativa que nosotros escogeríamos de acuerdo a los resultados que previmos en el paso anterior. El siguiente paso sería el control, y este control no es otra cosa más que ver si los resultados de la opción que elegimos son responsables, cuentan con la actitud que esperábamos, si la actitud de los demás en este caso es participativa o no participan, si la
si la solución que nosotros encontramos o la opción que nosotros encontramos como decisión es el del agrado y es aceptable y es funcional sobre todo, ¿sí? Una vez que entendemos eso, bueno, pasamos a la evaluación. En esta evaluación vamos a decir las ventajas y las desventajas que podemos nosotros ver de la decisión que tomamos. En este proceso es fundamental este proceso último de evaluar la decisión, si es acertada o no es acertada, resulta ser fundamental en el aprendizaje y en la toma de decisiones. Ahora bien, existen, además de esto que acabamos de hablar, algo que se llama tipos de tomas de decisiones. Eso quiere decir que no todas las decisiones son iguales. El proceso de toma de decisiones se da de manera muy periódica y constante dentro de nuestra vida diaria y dentro de cada uno de los individuos. Muchas veces responde a conflictos que se presentan de manera diaria y otros son ocasionales. Algunos se dan dentro del ámbito privado y algunos dentro de las empresas o de las organizaciones. Vemos entonces que según las diferentes características, el proceso de toma de decisiones puede ser el siguiente, ¿no? Por un lado, racional. Se entiende como racional como el proceso en el que se analiza las posibles alternativas utilizando el razonamiento en base a las fuentes y pruebas que podemos comprobar. Es decir, vamos a tomar una decisión en función a ese razonamiento. Intuitivo también puede ser. Este proceso es el que toma el individuo en cuenta en cuanto a su intuición, o sea, de acuerdo a su experiencia, que considera que es mejor. Entonces, y alguna de estas alternativas tiene que ver, por ejemplo, con tomar un viaje, con qué hacer primero, ir a la escuela, irme de vacaciones, ahorrar, poner en orden, pues, mis decisiones. Otro tipo de decisiones son las de tipo personal, en donde el proceso de toma de decisión de los individuos es dentro del ámbito privado, es decir, nada más yo voy a tomar la decisión que considere en función a todo lo que acabo de decir de manera intuitiva, ¿sí? Las otras son decisiones de rutina. Las decisiones de rutina vienen a ser los procesos que realiza el individuo o el grupo o un grupo de individuos de manera más o menos periódica, es decir, son decisiones que estamos constantemente realizando, ¿sí? Y suelen ser situaciones que no resisten mucho análisis ni tratan sobre temas complejos. Son decisiones simples que no nos deben de causar ningún problema. Por ejemplo, usar un tenedor o una cuchara para comer, ¿sí? Eso no nos debe de causar ningún problema, ya que son de rutina. Vamos a ver otros tipos de decisiones, por ejemplo, las decisiones de emergencia. Bueno, esto sí, el individuo o el grupo de personas, bueno, realiza una decisión frente a una situación nueva, excepcional, diferente. Es decir, tiene que ver con la necesidad de tomar una decisión, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Charles Chaplin tuvo que correr porque venía la policía, entonces decidió correr. Esa es una situación de emergencia. Y las decisiones de grupo, son procesos que se realizan en conjunto con otros miembros, y que además hay un consenso, es decir, se ponen de acuerdo. Aquí Charles Chaplin no va solo y se puso de acuerdo con el otro y se pusieron a correr, ¿no? Entonces, en esta toma de decisiones, la toman el grupo completo y ven las alternativas que generan mejor, de acuerdo al análisis, mejores resultados, ¿sí? En este tipo de decisiones de grupo, que es muy posiblemente lo que ustedes realicen cuando solicitan alguna mejora en cuanto a las clases, alguna pregunta a los maestros o les piden a algún maestro o a los coordinadores, al director, que mejore cierta situación, ¿no? Ya sea en la cafetería, en la librería o en las prácticas que ustedes están llevando a cabo. Las otras decisiones son de tipo individual. Es un proceso que ejecuta una persona de manera autónoma dentro de un contexto como una organización o una empresa. Es decir, lo que ustedes hacen dentro del salón. Yo decido si me duermo o no me duermo. Yo decido si voy a trabajar o no voy a trabajar. Yo decido si llego temprano o llego tarde al trabajo o a la escuela. Yo decido todo ese tipo de cosas. Entonces, esas son de carácter individual. Y el último serían
de las 8 tipos de decisiones, bueno, sería el tipo de decisión organizacional, en donde es el proceso que se realiza una o varios individuos miembros de la organización que para tomar una decisión que repercute en el futuro de la institución. Por ejemplo, todo lo que es el cambio organizacional tiene que ver con el tipo de decisiones que se tomaron para mejorar la organización, ¿sí? Entonces, esos cambios organizacionales son producto precisamente de tomas de decisión, ya sea en conjunto, de un grupo, de un individuo, de la organización o de plano de emergencia. Por ejemplo, si una máquina en una empresa se rompió o ya no sirve, bueno, hay que tomar una decisión si es necesario cambiarla o si es necesario repararla o si es necesario comprar más máquinas, ¿sí? Esos son tipos de decisiones que podemos nosotros tomar. Ahora bien, los elementos y los procedimientos en cuanto a la toma de decisiones, vamos a ver, sin embargo, existen características dentro de las tomas de decisiones como podría ser la claridad, qué tan claro es esa decisión, el impacto que puede tener la decisión sobre los demás miembros de la organización o sobre el trabajo que realiza la organización, qué tan periódicos también la periodicidad, qué tan periódicos suelen ser o resultan necesario tener tipos de decisiones importantes, ¿sí? Quiénes actúan en esa decisión, si nada más forman parte de un proceso o si pueden ser tomadas de manera individual o grupal dentro de la organización, y pues, si estas decisiones pueden ser reversibles, en la cual sería reversibilidad, o no. Si estas decisiones son reversibles, bueno, ya sean consecuencias de algunas otras alternativas que se pueden elegir dentro de las decisiones de la organización. Decía, los elementos y procedimientos que dificultan la toma de decisiones están en función a este tipo de características que acabo de mencionar, ¿sí? Qué tan periódicos, quiénes son los actores, si es posible revertirlas o no, el impacto que puedan tener y la claridad con la que se puedan tomar esas decisiones. Dentro de estos elementos de la toma de decisiones y que dificultan nuestra toma de decisiones, hay una serie de elementos básicos. Por ejemplo, la información. Bueno, la información es recoger los aspectos que están a favor y en contra del problema, ¿sí? Con el cual podemos nosotros definir las limitaciones del problema y de las decisiones que vayamos a tomar. Es decir, podemos decir qué alcance va a tomar si tomo tal o cual decisión, si me voy hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? La información no puede solamente obtenerse, y la decisión debe entonces basarse en los datos disponibles, los cuales caen en la categoría de información general. Si nosotros tenemos toda la información necesaria, es más probable que tengamos una mejor decisión y no solamente se tome la información sin ningún consenso, sin ningún análisis. La información nos permite hacer un análisis. Esto nos lleva al conocimiento. Los conocimientos, bueno, son de quien toma las decisiones. Quien tiene los conocimientos es quien toma las decisiones, ya sea de las circunstancias que rodean al problema o de la situación similar, ¿sí? Entonces estos pueden utilizarse para seleccionar un curso de acción favorable. Es decir, si yo tengo los conocimientos en función a una decisión que vamos a tomar, bueno, esa persona es quien va a tomar la decisión última, aunque puede tomar opinión de otros miembros de la organización. Otro de los elementos que deben de considerarse y que dificultan la toma de decisiones es la experiencia de quien toma la decisión, ¿sí? En este sentido, cuando un individuo soluciona un problema en forma particular, ya sea con resultados buenos o con resultados malos, esta experiencia le proporciona información para la solución del próximo problema similar que se presente al que está realizando, ¿sí? Es decir, ya tengo experiencia o ya he tenido experiencia en problemas similares y los he resuelto y han salido bien o han salido mal. En función a eso podemos decir que quien haya resuelto más experiencias del mismo tipo va a tener mejores resultados en la toma de decisiones. Otro elemento a tomarse en cuenta es el análisis. No puede hablarse de un método en particular para analizar un problema. Debe existir un complemento, es decir, no es solamente un método en seguir para el análisis, sino que debe de haber una serie de pasos que nos permita
a los demás integrantes de la organización ser tomados en cuenta para la toma de decisiones. En ausencia de un método para alcanzar matemáticamente un problema, es posible estudiarlo con otros métodos diferentes. El análisis no necesariamente tiene que ser el resultado de una prueba matemática, como pudiera ser muchos de los casos que nosotros en la toma de decisiones se deben de tomar. En ejemplo de una organización en donde estamos hablando de ventas, por ejemplo, pues los datos matemáticos sí me van a decir qué decisión tomo si el color verde del vaso que estoy poniendo es más vendido que el color rojo. Entonces, en este sentido, bueno, las matemáticas van a jugar un papel predominante, ya que los vasos rojos se venden menos, lo cual quiere decir que ganaríamos menos dinero, y el verde es más aceptado por el público, por los clientes, ¿no? Una de las cosas que también tenemos que entender como parte de estos elementos que dificultan la toma de decisiones, bueno, es el juicio. Es necesario combinar la información, los conocimientos, la experiencia y el análisis con el fin de seleccionar el curso de acción más apropiado. Es decir, todo eso nos viene a dar un juicio, y un juicio no hay manera de suplementarlo, de cambiarlo, ¿no? Entonces, no existen sustitutos para los buenos juicios. Los buenos juicios en cuanto a la toma de decisiones tienen que ver con la información que se tiene, con los conocimientos que se tiene, con la experiencia que se tiene y con el análisis de todo lo que vaya a pasar que se realice. Y todo eso en conjunto va a generar un juicio bueno o un juicio malo en cuanto a la toma de decisiones se refiere. Ahora, para tomar en este caso de los elementos y procedimientos que dificultan la toma de decisiones, existe una serie de procedimientos, que estos serían: el procedimiento en la primera etapa es la necesidad de tomar una necesidad. Primero tengo que tener la necesidad de tomar una decisión, y esa comienza cuando una persona se enfrenta a una nueva situación que implican amenazas. Por ejemplo, someterse a una operación, o dejar de tomar, o por razones de salud, o algunas oportunidades, tal como cambiarse de casa, elegir una carrera, casarse y cosas de ese tipo, ¿sí? Bueno, en esta segunda etapa, en la tercera etapa, evaluamos las alternativas, en opciones o acciones disponibles, y se estudian cuidadosamente la lista generada en la etapa anterior. Es decir, se analizan y valoran los mismos, y se establecen en relación entre las opciones y las prioridades personales. Es decir, vamos a ver los pros y los contras de esta decisión, ¿sí? Es considerar pues las ventajas y las limitaciones de cada una de las alternativas que nosotros tengamos y que hayamos hecho en la etapa anterior de análisis, ¿sí? En donde enumeramos las alternativas. En esta etapa, entonces, que podemos llamarla como la evaluación de las alternativas, opciones o cursos de acción disponibles, vamos a ver los pros y los contras de las posibles soluciones que nosotros estemos tomando, de posibles decisiones que estemos tomando. En una cuarta etapa, de decisión provisional o tentativa, es decir, vamos a tomar una decisión que sea provisional y que cuente con una opción. Es decir, se cuenta ya más o menos con una opción que nosotros prefiramos, o que veamos que tiene mejor resultados, que puede tener mejores resultados. Entonces la atención se debe centrar sobre esta opción, y se percibe la más idónea, y se concretan y se descartan más bien las otras opciones para allanar el camino a la elegida, es decir, para que sea más fácil el camino hacia la decisión elegida. Ya no tomamos en cuenta las demás opciones, simple y sencillamente nos vamos por esa línea de acción. Antes de permitir que otros conozcan esta línea de acción que se ha elegido, especialmente si esta acción es controversial o polémica, como por ejemplo renunciar a un empleo o elaborar estrategias para asegurar el éxito de una nueva decisión, bueno, debemos de evitar que los demás desaprueben esa decisión, ¿sí? Tenemos que convencerlos de que es la decisión correcta. Existe una quinta etapa que viene siendo
la de compromiso y ajuste de la decisión. Es decir, se lleva a la práctica ya esa decisión, ya tomamos una decisión sobre el proceso o lo que vayamos a realizar. Ya deja de ser provisional, la ponemos en práctica y las alternativas elegidas se convierten pues en acción, ¿sí? Es poner en práctica esa decisión que tomamos. En el cambio organizacional, por ejemplo, es poner en acción esos cambios que estamos sugiriendo, es decir, ya darles sentimientos, darles pensamientos, invertirle tiempo y energía para que esta no sea rechazada, ¿no? Y por último se cambian o se rechazan las opciones que no se eligieron, y las personas se muestran de manera general satisfechas con la opción elegida. Generalmente las personas dicen: esa es la opción elegida, estuvo bien, lo hicimos bien. Se producen sentimientos de bienestar, de seguridad y de autoconfianza. Entonces, en la toma de decisiones es una serie de pasos para poder nosotros establecer alguna acción a tomar en función a lo que estemos haciendo, ¿sí? Les digo, tan fácil como ponerse unos zapatos color rojo, color verde, decidir el color de la camisa, decidir el pantalón que nos vamos a poner, decidir qué desayunar, a tomar decisiones tan importantes dentro de la organización como renunciar, como correr a alguien, como cambiar las formas de realizar algún proceso o realizar cualquier otra solución de problemas que podamos encontrar dentro de la organización. Bien, pues hasta aquí le estaría dejando en este video. Espero no se hayan aburrido mucho, y mientras ustedes se encuentran estudiando, pues yo estoy en San Miguel de Allende pachangueándomela. Así que nos vemos, y por favor revisen Classroom. Y si tienen tele, ahí se ven.